Bendiciones para todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos empezando hoy la unidad 3, otros métodos de estudio. Y la lección del día de hoy es la lección 8, el método biográfico de estudio. El método biográfico es un método que, al igual que el método sintético, nos permite conocer de una forma específica más el texto bíblico. Así que hoy vamos a hablar acerca de este método. El estudio del método biográfico es el estudio del personaje o del escritor. Podemos sentir que algunos personajes o escritores son muy cercanos a nosotros porque pensamos que esas actividades o esos inconvenientes por los que pasaron o esa historia que nos narra el texto bíblico es muy familiar y muy cercano a nosotros. Pero realmente para hacer este estudio debemos tener en cuenta muchísimas cosas más aparte de esto. Podemos identificarnos con ellos, podemos sentirlos cercanos, pero realmente van a haber muchas cosas que el personaje o el escritor va a poner en el texto influido por su contexto o por su momento, por su situación debido al tiempo en el que vivía. Entonces, hay que hacer una aclaración y es que hay dos tipos de estudio biográfico, uno es para un personaje y otro es para escritor. A veces pueden ser el mismo, pero en algunos textos bíblicos es claramente imposible que el personaje sea el mismo escritor. Algunos de los ejemplos es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel relata en muy temprano en el texto, relata la muerte de Samuel. Así que este no podría ser un texto escrito por lo menos en su totalidad por Samuel, porque relata su muerte. Entonces, el estudio de los personajes va a ser de alguna manera un poco diferente al estudio del escritor. Cuando estudiamos un personaje, nuestro fundamento único e indispensable es muy recomendado solamente hacerlo a partir de la escritura, a partir del texto bíblico. El texto bíblico es quien genera este personaje, el escritor bíblico es quien lo crea o es un personaje netamente bíblico o argumentado desde la Biblia y cualquier otro argumento de otro texto puede corromper o ser nocivo para el estudio de este personaje. Algunos escritores, que algunos también son personajes, pero algunos escritores sí van a tener un aval de otro tipo de documentación. Para algunos es bastante claro que Pablo, por ejemplo, es un personaje y un escritor que tiene una historicidad o que tiene evidencia histórica fuera del texto bíblico. Igualmente, para ellos, nuestro fundamento en primera instancia va a ser el texto bíblico. Si existen otros textos de apoyo que nos ayuden en la documentación con respecto a este escritor, van a ser útiles, pero en primera instancia el documento histórico válido y con toda la autoridad para hacer este tipo de estudio es la Biblia. Hay varios inconvenientes con este tipo de estudios en la actualidad. Uno de ellos es el tema de la autoridad bíblica de forma histórica. Entonces, algunos tienen algún conflicto con el tema de la historicidad de Jesucristo. El Jesús histórico es una de las menciones que se hace, porque la autoridad máxima para Jesucristo como personaje o como parte de la historia es el texto bíblico y muchos no consideran el texto bíblico válido para hacer documentación histórica, pero realmente el texto bíblico es la autoridad más grande que existe para estos personajes y especialmente para Jesucristo debido a los evangelios que relatan su historia. Así que en este caso la Biblia será la autoridad máxima para ese personaje y así con muchos otros personajes será la autoridad máxima para la documentación de este personaje y nuestro estudio debe estar enfocado en eso. Recordemos, el personaje está más enfocado dentro del texto bíblico y será muy nocivo hacer un estudio fuera de él y el escritor, una persona que podemos estudiar de forma histórica con otros textos, pero en primera instancia nos dirigiremos al texto bíblico. Más adelante vamos a hablar acerca de esto también. Entonces vamos a hablar acerca de las clases de biografía. Las clases de biografía son esencialmente para este estudio cuatro. Primero está la simple narrativa, un personaje cualquiera que se menciona en algunas de las porciones de algún libro o que participa de alguna manera de alguna de las historias del texto bíblico. Es simplemente recopilar información, cuando hacemos un biográfico de este personaje, es recopilar información, algunas cosas relevantes de lo que se menciona de él
y listo, pero no va más allá de eso. La exposición narrativa es lo más importante del relato. Entonces, algunos de los personajes importantes, como los patriarcas, o como Moisés, o como Job, tienen estas características de una exposición narrativa, es decir, que la intención del texto es contar la historia de ese personaje. En la simple narrativa es simplemente fragmentos que podríamos encontrar en diferentes documentos, incluso en diferentes textos de la Biblia, y no están focalizados específicamente para ser relatados. Pero por alguna razón queremos estudiar este personaje y ver alguno de los escritos o alguna de sus menciones y el porqué de ellas. Pero cuando estamos haciendo una exposición narrativa, el texto se va a enfocar en la vida de ese personaje, en contar la vida de ese personaje, como pasó, por ejemplo, con Moisés en el principio del Éxodo, como pasa en la historia de Job y como pasaba en la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esto es la exposición narrativa. Ya después de esto, existe la exposición del carácter. Job, así como también puede sernos de ayuda en una exposición narrativa, se enfocará más especialmente en esta parte, la exposición del carácter. Aquí no solamente va a contarnos la historia del personaje, sino que va a enfocarse en el carácter de ese personaje. El carácter de ese personaje, las decisiones que toma, van a ser relevantes para la intención que tiene el texto como tal. Entonces, Job, dentro de su historia, es básicamente una exposición del carácter en todo sentido. Cada parte nos va a expresar de alguna manera las sensaciones de Job y cómo ese carácter fue cambiando o se fue moldeando según la historia. También vamos a ver este tipo de exposición en algunas partes de Hechos de los Apóstoles con Pablo. Va a haber una exposición de su carácter, se va a manifestar algunas características de ese carácter y va a ser importante para entender la intención que tenía el autor con la narración de su historia. Y luego de esto tenemos el argumento. El argumento es cuando se menciona la historia del personaje, pero para argumentar una idea en específico, o para argumentar una doctrina, o para argumentar una forma de pensamiento en específico. Anteriormente lo que se veía era el carácter y esto nos llevaba a concluir algún mensaje, pero el argumento se va a enfocar específicamente en esto. Jesús es el mejor de los casos, los evangelios son el mejor de los casos en cuanto a la biografía que respecta a lo que es el argumento. Es decir, Jesús hacía esto, Jesús hacía aquello, y esto nos lleva a concluir que lo correcto es esto y lo correcto es aquello porque era lo que Jesús hacía. Entonces, el argumento se va a enfocar en la mente del lector, en hacerle entender al lector que estos comportamientos o que esta historia que está narrando es importante y lo debe llevar a tomar decisiones o a cambiar su forma de pensar con respecto a algo en específico. Entonces, este bosquejo servirá para la simple narrativa o servirá para algunos otros, tal vez se vuelve más complejo según la clase de biografía que sea, pero podemos utilizarlo como estándar. Podemos utilizarlo para cualquier tipo de biográfico que hagamos. Es una recomendación, se podría hacer más extenso, podemos detallar en cada punto, se pueden agregar otros puntos, pero consideramos que lo que más importa en el momento de hacer un estudio biográfico son estas características. Entonces, la primera de ellas es el nacimiento y la vida temprana. Si el personaje nos permite adquirir este punto, lo vamos a poner. Ahora, es un error omitirlo en el caso de que exista especialmente dentro del texto bíblico. Si me están preguntando acerca de un personaje y el texto bíblico hace referencia en alguno de sus libros al nacimiento y a la vida temprana de ese personaje, debe estar en el biográfico. Si no se encuentra ahí, es un biográfico que está incompleto. Pero si el texto bíblico no me lo permite y no encuentro documentación, en caso de que sea un personaje, no encuentro, en caso de que sea un escritor, no encuentro documentación externa o considero que esa documentación externa no es muy válida y no debería estar en mi biográfico, entonces no es necesario ponerlo.
Solamente si se encuentra en el texto bíblico se hará indispensable. Luego de esto viene la conversión y ministerio. Hay algunos personajes para los que esto es muy importante. Una gran mayoría de los biográficos harán su énfasis en este tipo de estudio. El estudio que estábamos realizando acerca de Habacuc tendrá un enfoque especial en esto y nos va a ayudar a resaltar muchas cosas importantes de lo que es la conversión y el ministerio que ejerció. Podríamos hablar de muchos personajes en los que la conversión y ministerio son centrales, son muy importantes en el momento de relatar acerca de la vida de ellos y será en lo que considero debe enfocarse el biográfico. Sus relaciones con otros podría tener alguna afectación en el texto y en lo que se considera en el texto, así que debe estar puntualizado. Algo referente a todo esto es que es muy importante que hagamos cita de el texto que estamos mencionando, sea bíblico o sea extra bíblico, pero debe haber una cita. No podemos sacar conjeturas o no podemos considerar que se encuentra en alguna parte del texto y no sabemos cuál es. No, debe estar la mención en cada uno de los puntos de cada uno de los pasajes que hacemos. Si citamos algún otro libro, debemos citar el autor, debemos citar el texto, debemos hacer las referencias pertinentes para aclarar de dónde sacamos este tipo de información. Es muy importante que nuestro biográfico sea claro en este punto. Luego de eso viene la evaluación del carácter. Para algunos personajes será más detallado que en otros. Y podríamos hacer el tema de la comparación con el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se manifiesta en cuanto a él su carácter tan claramente en lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No es muy claro, hay algunas cosas que sí se pueden ver, pero será muy poca la información que podemos recolectar en esos evangelios con respecto a una evaluación de carácter en el caso tal de que estemos haciendo un biográfico del Señor Jesucristo. Pero cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan va a enfocarse en la persona de Jesucristo, en la divinidad de Jesucristo y en aspectos muy puntuales de Él específicamente, más que de su misión, más que de su mensaje, se va a enfocar en Él. Así que la evaluación de carácter, en este caso específico de Jesucristo, se va a encontrar de una forma mucho más detallada en el Evangelio de Juan. Solamente para ser específicos, podríamos encontrar otras características en otros textos. Así que la amplitud de esta documentación es muy grande. El fin de las experiencias y la vida y la muerte. Entonces, algunos personajes van a tener este tipo de referencias, van a hablar acerca del temor a la muerte, van a haber muchas características importantes en esto. Como lo mencionaba anteriormente, si no se encuentran, no es necesario ponerlas. Y el propósito del autor al escribir, que será como tal la culminación de nuestro bosquejo. Es importante que hacer este biográfico nos lleve a entender este propósito. Las intenciones específicas de este tipo de métodos es hallar eso, es extraer esto, porque digamos que la información será valiosa y será una gran cantidad dependiendo de la cantidad de tiempo que pongamos y la información tan buena o pertinente que encontremos, pero si no encontramos el propósito del autor, no va a tener sentido. La intención es que esto tenga una utilidad práctica. Es que al entender que este mensaje fue escrito de esta manera, que Pablo escribió sus cartas porque estaba en estas condiciones, entonces va a cambiar la perspectiva en el momento de leer el pasaje y el propósito del autor al escribir será mucho más claro en el momento de hacer el biográfico, así que será indispensable que este punto se encuentre en nuestro biográfico. Los pasos, como decía anteriormente, es recopilar información. Antes de todo esto, debemos hacer una recopilación de información bastante amplia, dependiendo, como les decía anteriormente, el personaje que estemos tratando. De algunos vamos a encontrar poca información, de algunos otros vamos a encontrar mucho. Pero en primera instancia, la importancia de la información va a caracterizarse porque se encuentra en la Biblia. Luego de eso vienen otros textos de apoyo y es recomendable que sean autores buenos, que sean autores respetados, que sean autores acordes a nuestra forma de pensar o de ver el Evangelio y podríamos añadirlos en ese caso. Tiene que ser bastante delicado el cuidado que se hace con esta clase de citaciones, de citas con respecto a los documentos que hay. Pueden haber unos documentos muy completos, pero tal vez las consideraciones de los escritores no son afines con el tipo de estudio que estamos realizando. Así que será más importante y mucho más completo si el biográfico comienza desde la Biblia. Luego de sacar toda la información de la Biblia, que es mucha,
podemos entonces indagar en otros textos, pero la recomendación es empezar en ella. Luego de esta recopilación de la información viene la interpretación de la información. Va a cambiar mi forma de pensar en gran manera la documentación que encuentre. Tal vez voy a encontrar aspectos que me van a permitir cambiar la cosmovisión que yo tenía de un texto específico. Así que interpretar esta información va a ser relevante en el momento de hacer el biográfico. La interpretación de la información tiene también como relevancia el tema de la perspectiva bíblica de esto. Vamos a encontrar muchos datos con respecto a autores, datos que no considerábamos tal vez y que van a cambiar en grandes medidas muchos de nuestros pensamientos. Así que debemos tener cuidado, como les decía anteriormente, con el tipo de documentación que encontremos y debemos fijarnos en que la interpretación sea una interpretación bibliocéntrica. Luego de esto viene la organización de la información. Y es una recomendación que no solamente en este tipo de estudios, sino en cualquier estudio que hagamos, tengamos esta costumbre, organizar la información. Van a haber diferentes formas de organizarla. Nuestro texto de apoyo va a ser muy enfático en cada una de ellas, pero para este caso específico y el ejemplo que estábamos poniendo del bosquejo será mucho más que claro. Si queremos hacer subdivisiones de ese bosquejo que pusimos como ejemplo en este video, podemos hacerlas. Si consideramos que se puede ampliar de alguna otra manera, podemos hacerlo, pero la recopilación de la información debe ser organizada. Cada punto debe ser referente a lo que está tratando y no debe salirse de eso. Si se sale de eso, es necesario crear otro subtema o agregarlo a alguno de los subtemas ya mostrados. No todos van a salir, pero seguramente la información va a ser diversa, va a ser distinta, entonces debemos aprender o debemos desarrollar la capacidad de hacer las divisiones según sea pertinente el caso, que si se esté tratando de algún tema, la investigación que yo hice sea acorde a ese tema. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.